Goya, La maja desnuda, 1799, Museo del Prado, Madrid. Óleo sobre tela, 97 por 190 centímetros. Francisco José de Goya y Lucientes nació cerca de Zaragoza en 1746. Su padre fue maestro dorador y su madre procedía de noble cuna. Goya frecuentó una escuela dirigida por monjes y más tarde empleó casi todo su periodo de aprendizaje, iniciado en 1760, en la copia de grabados. En 1770 viajó hasta Roma. Después de su regreso, al cabo de un año, recibió el encargo de realizar unos murales para la Catedral de Zaragoza y el monasterio cartujano. Se casó en 1773. De los 5 hijos del matrimonio, solo uno habría de sobrevivir. Al año siguiente, Goya se trasladó a Madrid. Fue nombrado pintor de la corte y recibió muchos encargos. En 1792 quedó semi-paralizado por una enfermedad. Se recuperó, pero quedó sordo. Durante el periodo siguiente, Goya pintó cuadros como La procesión de los flagelantes, Corrida en el pueblo, Escena de la Inquisición y El manicomio. Este periodo culminó con su nombramiento de director de pintura de la Academia. En 1820, afectado por la mala salud, Goya se estableció en la Quinta del Sordo, donde realizó una notable serie de 14 pinturas negras. Siguió dibujando y pintando con vigor e independencia hasta su muerte en 1828. Goya vivió en un mundo trastornado, primero por la Revolución Francesa y más tarde por Napoleón. España se descomponía bajo sus despóticos dirigentes políticos. Fernando VII había reinstaurado la Inquisición, castigado a los herejes con la introducción de hierros candentes en sus lenguas. Goya fue el gran artista historiador que describió todos los aspectos de la vida en aquel período de cambios, incluyendo la plaza de toros y los ciudadanos aterrorizados por las calles. Pintor sorprendente y original, fue un precursor del expresionismo. Goya admiró y recibió la influencia de Velázquez, el único español de su tiempo que se había atrevido a pintar un desnudo. Goya conocía bien el cuadro de Velázquez que estaba en posesión de la duquesa de Alba, con la que Goya tuvo, según se afirma, una aventura amorosa. La maja desnuda fue pintada en 1799, con la duquesa de Alba como probable modelo, o, en todo caso, realizado según su imagen. Impresionó el gusto español. Goya realizó otra versión de esta pintura en el mismo año con la maja en una postura similar, pero vestida con traje morisco. Constable, La carreta de Heno, 1821, National Gallery, Londres. Óleo sobre tela, 128 por 185 centímetros. John Constable nació en 1776. Fue hijo de un molinero en East Berkwood, Suffolk. Todavía muchacho, sus acuarelas y dibujos llamaron la atención de Sir George Beaumont, quien le alentó y le hizo conocer la obra de Claude Lorrain. Pero hasta los 24 años, Constable no ingresó en la escuela de la Royal Academy de Londres. Expuso allí por primera vez 2 años más tarde, en 1802, y por entonces estaba ya preparado para desarrollar su estilo imaginativo, descartando las viejas ideas. En su tierra, sin embargo, fue un profeta sin honor. El público no apreció su obra y la demanda de paisajes era muy pequeña. Durante años se ganó la vida pintando retratos que no le interesaban en absoluto. A los 50 años exhibió varios paisajes suyos en el Salón de París. Asombró a los franceses y ganó la medalla de oro con la carreta de heno. Por entonces Constable había sido nombrado consorcio de la Royal Academy, pero hasta 1829 no fue elegido miembro, con todos sus derechos. Con igual parsimonia le llegó la felicidad personal. Esperó varios años para casarse con María Bickness, que falleció inmediatamente después de su elección para la Academia. Constable vivió aún amargado y solitario hasta 1837, dejando al mundo varios de los paisajes más encantadores que se han pintado jamás. Los hermosos cuadros de Constable, demostrativos de su apego a una Inglaterra rural que ya entonces iba desapareciendo, fueron revolucionarios en el arte del siglo XIX, debido a que abocetaba con óleos directamente del natural. La espontaneidad y emoción son característicos de su obra. Sus primeros bocetos son mucho más libres y audaces que los cuadros terminados que Constable iba suavizando al trabajar en ellos en su estudio. Utilizaba la espátula para aplicar toques sueltos de color que captaban los movimientos cambiantes de la naturaleza.
nubes a la deriva, agua corriente y sombras oscilantes, no ya negras, sino reflejando los objetos que las producen. En la carreta de Eno, Constable no mejora la naturaleza, pero la revela en toda su sencillez. La luz del sol en los prados, los árboles verdes reflejados en las nubes, las manchas de azul sobre el agua apenas rizada, infinitamente conmovedor, pintado con gran cariño. El cuadro es tan honesto que casi no nos damos cuenta de la imaginación y el talento necesarios para su consecución. Nada es artificial aquí, nada es añadido, nada es olvidado. Constable pintó únicamente lo que vio y de esta manera abrió paso a los impresionistas y a toda una generación de pintores. Friedrich, hombre y mujer contemplando la luna, 1819, Stanley Museum, Berlín. Óleo sobre tela, 34 por 44 centímetros. Nacido en Greifswald, Pomerania, en 1774, Caspar David Friedrich fue hijo de un fabricante de jabón y de velas, de procedencia silesiana. De niño, Friedrich recibió lecciones de dibujo de Kiersdorf y más tarde fue a la Universidad de Copenhague en 1794. Después de completar sus estudios generales, frecuentó la Academia Artística de Dresde entre 1798 y 1799. En 1802 regresó a Dresde, donde permaneció durante el resto de su vida. En sus primeros años de permanencia allí estudió la obra de Poussin y de Van Ruysdael, mientras se ganaba la vida gracias a la venta de dibujos en sepia. No empezó a pintar óleos hasta 1806. Obtuvo su primer éxito en 1810, cuando el príncipe heredero de Rusia compró 2 cuadros que Friedrich había enviado a la Academia de Berlín. En 1816 fue nombrado miembro de la Academia de Dresde, convirtiéndose en uno de los profesores adjuntos. En 1818, en ese mismo año, aquel hombre solitario, aficionado a dar largos paseos por el campo y las montañas, sorprendió a sus colegas al casarse con una muchacha llamada Caroline Bohmer. Su éxito mundano terminó bruscamente en 1820, cuando su obra dejó de interesar tanto al público en general como a sus aristocráticos protectores. Sin embargo, considerablemente más tarde, cuando Friedrich sufrió un ataque que le dejó semiparalítico el brazo derecho, el príncipe heredero de Rusia acudió en su ayuda y consiguió la venta de varios cuadros a la familia real rusa. Friedrich nunca se recuperó por completo de esta enfermedad y acabó por caer en la melancolía. A su muerte, en 1840, estaba casi totalmente olvidado. De hecho, fue ignorado por completo hasta que la Exposición de Berlín de 1906 revivió el interés por su obra. Producto del movimiento romántico alemán, Friedrich pintó paisajes románticos simbólicos en el estilo lineal de los clásicos del siglo XVIII. En sus cuadros abundan las ruinas góticas, los cielos imponentes, de extrañas coloraciones, vistas de montañas y oscuros y retorcidos robles. En las pinturas de Friedrich las figuras están bien vueltas de espalda al observador o en un cuarto de perfil. De esta manera parecen una prolongación del artista, mientras éste contempla la eternidad, absorto en un sueño místico de otros mundos. El romanticismo de Friedrich llegó al extremo de que nunca firmó sus pinturas porque creía que un cuadro debía tener suficiente personalidad para que se le pudiera reconocer por su técnica y por su ambiente, así como por su tema. Hombre y mujer contemplando la luna es un hermoso ejemplo de su estilo poético soñador y de su técnica y colorido suave, apagado. 2 figuras solitarias y oscuras contemplan en silencio el valle, mientras permanecen medio ocultas, como espectros, para observar la pálida luna en una atmósfera poética y soñadora, realzada por la extraña forma de las ramas de un árbol. Ingres, Odalisca Couchet, 1814. Museo del Louvre, París. Óleo sobre tela, 89 por 162 centímetros. Jean-Auguste Dominique Ingres nació en Montauban, Francia, en 1780. Su padre, pintor paisajista y escultor, fue miembro de la Academia de Toulouse. El joven Ingres mostró una habilidad precoz en dibujo y su padre le envió a dicho centro cuando solo tenía 12 años. A los 17, Ingres fue a París, donde durante 4 años estudió con Jacques-Louis David, ganando el Prix de Rome en 1801. Su obra consistió principalmente en retratos hasta 1806, cuando fue a Italia, donde permaneció 18 años. En Roma realizó retratos y grupos familiares que eran enviados a Francia. Después de la caída de Napoleón, Ingres se vio obligado a ganarse la vida realizando dibujos a lápiz de los visitantes de Roma.
En 1820 fue a Florencia, donde permaneció 4 años pintando sobre todo retratos y temas mitológicos, incluyendo el juramento de Luis XVIII, encargo de la Catedral de Montauban. Este cuadro le valió un gran éxito y en 1825 regresó a París y abrió un próspero estudio y escuela de arte. También enseñó en la École des Arts, de la que llegó a director en 1829. En el año 1834, un cuadro de Ingres fue duramente criticado y el artista se marchó a Roma, esta vez como director de la Academia Francesa en Roma, donde residió hasta el año 1841. Ese año volvió a París y, como resultado de su extraordinaire, Ingres se colocó definitivamente a la cabeza de la escuela clásica. A petición del duque de Luynes, en 1814, Ingres accedió a realizar 2 grandes pinturas decorativas, la Edad de Oro y la Edad de Hierro, para el Château de Dampierre, pero el proyecto fue abandonado en 1848. Hasta su muerte, en 1867, Ingres recibió muchos honores y premios. Ingres fue un artista soñador, enamorado de la forma, por la forma en sí, y clasicista por convicción. El propio Ingres dijo: «La forma es el fundamento y la condición de todas las cosas». Reverenciaba a Rafael, y la imagen clásica de su pintura deriva de ese maestro del Renacimiento. Amplió las ideas de Rafael con un tratamiento lineal, firme, constructivo, inquisitivo. La línea serpentina de Ingres es un arabesco pronunciado. Ingres creía en el arte por el arte en sí, concepto muy romántico para un artista con una visión tan clásica. Por lo tanto, resulta difícil explicar a Ingres, quien odiaba al romanticismo de Delacroix y hacía declaraciones públicas en las que denunciaba a sus pinturas y a todo lo que representaba. A Ingres le gustaban los temas exóticos, mitológicos e históricos, a fin de poder desarrollar su virtuosismo. Odalisque Gouget, conocida como la Grande Odalisque, es uno de los mejores cuadros de Ingres y da un claro indicio de sus aficiones exóticas. El uso de una mujer sola en pintura clásica, la Venus, del Renacimiento, era lo que podía esperarse de un francés que admiró tanto el arte italiano, que pasó buena parte de su larga vida en Italia, copiando no solo las obras de Rafael, sino también la de otros primitivos. La variante de Ingres sobre el tema de Venus es significativa y en esta odalisque retrata a su modelo italiana en un escenario pseudo-oriental, completado con un mobiliario fastuoso, un abanico meticulosamente reproducido, adornado con joyas y plumas de faisán, lujosas sedas y joyería oriental. Pero Ingres ha hecho mucho más que esto. En su búsqueda de la pureza, de la perfección y de la belleza ideal, ha alterado sutilmente las formas, alargando los brazos y el torso, recreando la figura en la misma medida que subsiguientemente ayudó a recrear el concepto de arte. Renoir, Degas, Modigliani, Picasso, Miró, Gorky y de Koenen recibieron todos la influencia de las cualidades abstractas de la línea de Ingres y de sus formas voluptuosas, y cada uno de ellos, a su manera, incorporó ciertos elementos de Ingres en su propia pintura.